Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde estés. Recibe un cordial saludo. Mi nombre es Paul García, soy director médico del Instituto Haya. Bienvenido a este curso introductorio en coaching biológico. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de qué es coaching y sobre todo esto biológico. Quizá es la primera vez que tú escuchas este nombre. Y bueno, decirte que esta es una metodología, contarte un poco primero mi historia, cómo es que yo llego a desarrollar esto o cómo es que hoy estamos hablando de coaching biológico. Bueno, en primer lugar, soy médico de profesión y cuando yo estudiaba la medicina convencional comprendía que solamente había un abordaje parcial, es decir, de que a nosotros los médicos nos habían enseñado mucho sobre la enfermedad, pero como que sentía que faltaba algo para comprender e ir más allá de solamente tratar la enfermedad, sino cuál era la base de crear bienestar. Entonces, esta dimensión del bienestar tiene que ver mucho con la conciencia, tiene que ver mucho con la mente, con la capacidad de adaptación, con esa capacidad de trascender los conflictos. Yo sí intuía muy fuerte que esto tenía que ver con el poder de la mente. Seguramente esto tú lo sabes. Qué duda que el cuerpo y la mente y el espíritu es uno solo, ¿verdad? Somos una unidad. Sin embargo, no sabíamos cómo funcionaba esta unidad. Eso hizo que yo, viniera acá a Lima a estudiar un posgrado en medicina alternativa, estudié en San Marcos. Aquí aprendí terapias alternativas como la fitoterapia, la medicina natural, aprendí sobre homeopatía. Y me empecé a especializar en la medicina tradicional china, la acupuntura. Quizás has conocido esta metodología o en realidad esta medicina, este sistema médico tradicional. Entonces, aquí yo fui comprendiendo otras cosas, como por ejemplo en la medicina tradicional china se decía siempre de que el ser humano era un encuentro entre el cielo y la tierra, y que aquel ser humano que se encontrara en armonía con las leyes del cielo y de la tierra era un ser que no enfermaba y que se mantenía longevo a través de los años, o sea, longevo saludable. Entonces, que además que la energía mental era muy importante para mantener el equilibrio, que esa energía mental. Entonces yo decía, ¿qué es esto de la energía mental? ¿Qué es esto del ser? Porque se hablaba mucho en la tradición oriental del ser. Entonces es aquí donde yo conozco una metodología, una ciencia. Bueno, ya conocía la teoría de Hammer, quizás has escuchado de las leyes de Hammer. Hammer es un médico alemán que vive un impacto emocional importante. Él y su esposa muere, su único hijo, y él desarrolla a partir de ahí un cáncer y su esposa también. Esto le lleva a Hammer, este médico alemán, a desarrollar a lo largo de 15 años de práctica una nueva perspectiva de la biología. Lo que él le llama la nueva medicina germánica en realidad son leyes de la biología que nosotros sabíamos, intuíamos que iban por allí, pero que no conocíamos y no comprendíamos cómo funciona. Esto va a redimensionar todo el concepto que tenemos de enfermedad. Pero cuando yo conozco la teoría de Hammer, hace ya más o menos 10 años, no sabíamos cómo aplicarla y no comprendíamos más. Entonces, hace más o menos 6 años yo conozco aquí en Perú al profesor Enrique Corbera. Estudié la biodescodificación aquí en Cuba, hice formación con profesores cubanos y españoles, y a través de la biodescodificación, bioneuroemoción, fui comprendiendo esta relación tan íntima entre la biología y la mente, la gestión de las emociones, que la enfermedad en realidad no existe, sino que, no existe como nosotros la concebimos, como nos la han enseñado, como tal vez te la han dicho a ti, que el cuerpo no enferma, sino que el cuerpo se adapta ante este estado mental, emocional, que los síntomas tienen que ver con eso, ¿ok? Entonces, a partir de Hammer, a partir de la biodescodificación, a partir de estas comprensiones, para mí ha sido realmente un cambio muy profundo en mi propia vida, una comprensión más profunda de las informaciones que uno trae, de los ancestros, de la información transgeneracional, de los síntomas que también he tenido y tengo en mi vida, de esas situaciones repetitivas, y definitivamente fui dándome cuenta que la vida continuamente nos está llevando en un proceso de aprendizaje, ¿sí?
Entonces, ¿qué es el coaching biológico dentro de esto? Mira, esta es la ciencia que quiero compartir hoy contigo y es una ciencia que a mí me ha transformado la vida y que cuando la he compartido, cuando lo he visto también a muchas personas compartir, me doy cuenta de ese poder que tiene esta ciencia, este conocimiento, este saber, para que tú puedas usarlo, para que tú al comprenderlo e integrarlo en tu vida pueda permitirte hacer esa transformación. Entonces estamos hablando de una ciencia de la transformación personal, una ciencia para trascender los conflictos, para trascender los miedos, para trascender lo que le llamamos la enfermedad, y para ir a comprender ese sentido más profundo que tiene la vida, ese sentido más profundo que tiene la existencia. Coaching biológico viene justo de esta palabra, la palabra coaching se escribe, ¿no? Esta palabra es una palabra del inglés que significa, es un gerundio, significa entrenando. ¿Por qué decimos nosotros entrenando? Porque, bueno, mira, yo comprendí que un terapeuta, yo me dedico a la terapia hace más de 6 años ya, he visto muchos pacientes a lo largo de estos años y he comprendido que en realidad nadie te puede ayudar, que en realidad tú no puedes ayudar tampoco a otra persona, que en realidad los terapeutas, alguien que te presta te echa una mano, simplemente lo único que puede brindarte es una perspectiva, te puede ayudar a que tú mires tu vida de otra manera. Pero no te va a motivar, porque esa motivación viene de adentro, de lo interno. Tiene que haber un deseo, tiene que haber una inquietud muy profunda en ti de cambiar tu vida. Si no, esto no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente lo que somos son entrenadores. Yo me defino a mí mismo como un entrenador. Y entonces, ¿qué significa entrenar? Te acompañamos. En el coaching simplemente es un acompañarle a la persona para que la persona tenga una perspectiva más amplia de su vida. ¿Me comprendes? Quizá el verdadero entrenamiento que estamos viviendo no es el entrenamiento que tú recibes a través de un coach, a través de una consulta o de un taller, una terapia, sino realmente el verdadero coach que estamos viviendo es ese que nos brinda la vida a través de las dificultades, a través de una persona que creemos que nos hace daño, a través de una situación conflictiva que nos está ahogando, que nos está agobiando. En realidad es tu vida la que te está entrenando. Ahora, ¿te está entrenando para qué? Te está entrenando para que tú amplíes la conciencia de quién eres, para que tú amplíes tus posibilidades, para que tú mires más allá de la punta de tu nariz. Porque muchas veces te vas a dar cuenta que en realidad nos estamos ahogando en un vaso de agua, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua y estamos viendo tan estrecho que te vas a sorprender a ti mismo, porque va a llegar un momento en el que te puedas ver por fuera de tu cerebro, por fuera de tus zapatos. Vas a poder ver tu vida como si fuera una película. Y eso es lo que hace el coaching. Ahora, ¿por qué biológico? Bio viene del sentido de la vida, ¿no? O sea, como la lógica, como ese sentido de la vida, el sentido de la vida. Entonces, la vida tiene un sentido, ¿sí? Imagínate que la corriente del río va en un sentido. ¿Qué pasa si tú vas en sentido contrario? Te vas a cansar, vas a llevar la vida como una lucha, como un esfuerzo permanente. Entonces, quizá la vida nos está entrenando, nos está diciendo que hay un sentido armonioso, equilibrado, coherente, pero que por alguna razón muchas veces nos entrampamos, nos enredamos y no podemos ver, no podemos descubrir, no podemos darnos cuenta de ese sentido que tiene la vida, de esa lógica, y por lo tanto aparece el dolor en nuestra vida. Si hay dolor en tu vida, si te estás sintiendo ahogado, si estás ahogándote y agobiándote con los conflictos, es porque quizá estás en un sendero erróneo de tu mente. Es porque estás transitando y validando lo que no eres. Estás dándole poder, estás confiriéndole poder a esas ilusiones que tu mente fabrica. Te vas a dar cuenta que tú eres el único que tiene ese poder para fabricar dolor, para fabricar sufrimiento y pesar. Cuando uno se da cuenta, cuando te des cuenta que eres tú el único responsable, porque si no, ¿quién es el responsable de crear bienestar en tu vida? ¿Sí? ¿Quién es ese verdadero responsable? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros creemos que sufrimos en la vida o que nos va en la vida porque somos víctimas de las circunstancias. Y quiero decirte hoy
que a través de esta ciencia que es el coaching biológico estamos comprendiendo que en esencia nosotros no somos víctimas de la vida, sino somos creadores, somos responsables de cómo elegimos vivir esas circunstancias que llegan a nuestra vida. Bienvenido entonces al Instituto Hayek. Mi nombre es Paul García y quiero acompañarte a que tú comprendas y te conozcas mucho más a ti mismo a través de este curso de coaching biológico. Es un curso introductorio que va a constar de 3 videos y en este primer momento simplemente quiero presentarte esta breve introducción de qué es para nosotros el coaching como ciencia, ¿sí? Seguramente hay muchas más preguntas que tú tienes y mucho más contenido porque vamos a estudiar también la biología. Y simplemente decirte muchas gracias por ver este video, por compartirlo. Puedes verlo en el Facebook, puedes también estar en el canal de YouTube o envíanos tu correo o el correo de alguna otra persona para poder hacerle llegar también esta información. Muy bien, entonces vamos ahora con el inicio del curso, con los 3 aspectos que vamos a ver en este primer curso introductorio de coaching biológico. Bueno, este curso introductorio de coaching biológico va a tener 3 partes. En esta primera parte vamos a hablar de cuál es nuestro propósito, o sea, quiénes somos en esencia, qué es nuestro ser esencial, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito para el cual estamos en la existencia, en la vida? Cuando nosotros no comprendemos quizá la profundidad de esta pregunta, esto ordena las preguntas que tenemos en nuestro interno, esto ordena la perspectiva con la cual vamos a ver nuestra vida. Entonces, en esta primera parte va a ser muy interesante poder desarrollar esto. En el segundo video vamos a desarrollar por qué decimos que la biología como instrumento, como un instrumento exploratorio, ¿sí? O sea, la biología, nuestro cuerpo biológico, en realidad es un vehículo, es un instrumento para explorar la existencia, la vida. Esto es una frase de mi amiga Carla Escudero, en Lógica Biológica, también lo puedes encontrar seguramente en YouTube. Y aquí vamos a darnos cuenta que nuestra biología es maravillosa y nos habla continuamente. Por eso nosotros tenemos también una conferencia, un taller que vamos a dar próximamente que se llama El cuerpo grita lo que la boca calla, ¿sí? Vas a comprender quizá más amplio qué te está diciendo el síntoma, qué te está diciendo tu cuerpo, tu biología. No hay nada que ocurra al azar y por casualidad. Y aquí es donde Hammer, la biología germánica, la lógica global convergente, la biodescodificación, nos está permitiendo integrar en el coaching biológico ese sentido más profundo del síntoma. ¿Cuál es el código emocional? ¿Cuál es esa lógica detrás de cada síntoma? Muy bien, entonces vamos a entender brevemente por qué decimos que la biología es un instrumento y finalmente vamos a ver en el tercer video de este curso introductorio es los 4 errores de percepción. Los 4 errores de percepción, ¿sí? Esto es realmente muy básico. Percepción. Estos son los aspectos más básicos del coaching biológico. Sin embargo, creo que esto ya te puede ir sirviendo muchísimo para que tú te conozcas mejor. Esto no es una ciencia para entenderla y dejarla así como un conocimiento más, sino que es muy práctico. Es muy pragmático para que tú conozcas más de ti mismo y de lo que ocurre en tu día a día. Bien, entonces vamos con el desarrollo de esta primera parte. ¿Quién soy y cuál es mi propósito? Bien, quiero contarte una metáfora para explicarte esta idea. Bien, yo le llamo la metáfora de la loca de la cocina, ¿sí? Entonces mira tú. Supongamos que tú estás en una reunión con unos amigos y tú dices, bueno, vamos a tomarnos un café, ¿sí? Entonces voy por el café a la cocina. Entonces tú decides ir con un propósito anterior, mira tú, propósito previo, te vas y te lanzas a la experiencia, ¿sí? Entonces
La experiencia es: voy a la cocina, preparo el café, hiervo el agua, qué sé yo, ¿verdad? O sea, va a haber una experiencia aquí. Pero mira tú, nota, cuando tú dices yo voy a ir a la cocina por café, tú tienes una conciencia previa, ¿sí?, de ese propósito. Hay una conciencia previa de ese propósito para esa experiencia. Y ese propósito y esa conciencia previa ordena la experiencia, le da coherencia a la experiencia. Porque tú no vas a ir a la cocina y imagínate que llegas a la cocina, bueno, ¿y qué voy a hacer acá? No, tú vas, sabes de antemano, tú tienes la lógica de que vas a ir por café. No vas por arroz, no vas por otra cosa, entonces va a haber una coherencia. Te vas a tardar menos tiempo porque no vas a estar perdiendo el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Va a haber una funcionalidad, en tu experiencia. Va a haber una completitud, va a haber una plenitud en tu experiencia. Porque tienes tú la conciencia de para qué vas, ¿verdad? O sea, el propósito es ese para qué. El para qué ordena la experiencia. La lógica de esta propuesta previa, digamos que la energía se ordena en torno a esta. ¿Sí? La lógica es previa a la experiencia. El propósito es anterior a la experiencia, decimos. Ahora, imagínate que tú vas a la cocina y vamos a crear una interferencia. ¿Qué pasa si por alguna razón acá creamos una interferencia? ¿Sí? ¿Qué significaría una interferencia? Significaría que tú no puedes, a ti se te olvida para qué vas a la cocina. ¿Cómo podríamos crearle una interferencia a una persona? Por ejemplo, le podemos dar un palazo en la cabeza, le damos un garrotazo en la cabeza a la persona. Entonces se va a quedar como abrumada, de pronto le damos ahí en la zona temporal de la memoria y se le olvida las cosas, cae al piso desmayada, pero luego recupera la conciencia. Sin embargo, se le olvidó el propósito para el cual él se había adentrado en la experiencia de la cocina. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está en la cocina, pero no sabe para qué? No recuerda el propósito. Entonces, va a estar dando vueltas en la cocina. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? No va a haber sentido en la experiencia. No va a haber plenitud. Va a empezar a crear incoherencia porque se va a aburrir, se va a cansar. Va a decir, bueno, yo estoy acá, pero no sé para qué estoy acá. Mientras tanto me iré entreteniendo en algo, porque como no sé para qué estoy, de pronto será para sobrevivir. Va a tratar de entretenerse, pero siempre se va a aburrir. No va a encontrar ni coherencia, ni plenitud, ni funcionalidad. Pero le va a quedar un sabor, le va a quedar una sensación de que ella había venido para algo, pero no recuerda para qué. Entonces aquí hemos creado una interferencia del propósito, ¿ves? Entonces, esto es una metáfora para explicarte algo que tiene que ver con el sentido de la vida. Mira, muchas personas ya en este tiempo hablan de que está disponible el retorno a nuestra esencia, que el espacio-tiempo, se acabó el tiempo para ir a experimentar distorsiones y que de alguna manera hay una disponibilidad para retornar a lo esencial, para retornar a nuestro ser esencial. Y esta disponibilidad del espacio-tiempo es quizá poder recordar ese propósito para el cual somos seres de conciencia que estamos teniendo este tránsito en este cuerpo físico. ¿Sí? No, como decían, no somos seres físicos que tenemos una conciencia de espiritualidad. Somos seres espirituales que estamos teniendo una conciencia de la corporalidad, de lo físico. Bien, entonces nuestro origen no es lo concreto, nuestro origen es lo abstracto, nuestro origen es ese ser esencial. Entonces, desde esa esencia hay un desdoblamiento de esa esencia, y este desdoblamiento es lo que nosotros le llamamos experiencia física y concreta. Pero este desdoblamiento, y esto lo vas a encontrar tú en la ley física del desdoblamiento del tiempo, revisa la teoría del físico cuántico Jean-Pierre Garnier, ¿sí? O puedes mirarte también los videos de Alejandra Casado.
nosotros comprendemos que nuestra vida es un desdoblamiento de esa esencia, que nosotros somos una particularidad de esa conciencia impersonal, somos una personalidad de ese ser uno, inclusivo, convergente, que todo lo incluye, ¿sí? Entonces, ¿para qué estamos en la existencia? Porque justamente hoy muchas personas se están sintiendo incoherentes, se están sintiendo aburridas, quizá tú mismo te estés dando cuenta que tu vida se repite, que no le encuentras sentido a la vida, a las experiencias, nada cierra, no hay nada que esté completo, y este síntoma, o por ejemplo, ya una persona que se siente muy agobiada con su vida, está pasando por una enfermedad, por un dolor físico, o le pasa un accidente, o simplemente se muere, deja su cuerpo físico, termina su vida como la... ¿Y esto qué es en esencia? Esto es fundamentalmente que se ha agotado el tiempo para este sentido de buscarle. Mira, cuando estamos haciendo, o cuando estás viviendo aburrimiento, cansancio, esta ansiedad, esta incertidumbre dolorosa en la vida, es porque estás tratando de encontrarle sentido, ¿sí? Estamos buscándole el sentido a la vida en la experiencia, Es como la loca de la cocina, ¿no? Estás dando vueltas, estás probando, de repente tú me haces feliz, a ver, hazme feliz, y no me llena esto, a ver de repente si soy profesional, a ver de repente si me caso y tengo hijos, a ver de repente esto, a ver de repente lo otro, y estamos siempre en referencia externa tratando de encontrarle sentido a través de las experiencias. Sin embargo, te habrás dado cuenta que ninguna experiencia te llena de verdad, siempre sientes que algo le falta a la vida. Y por ahí te llega como una sensación, pero de repente esto sí es lo que me va a dar plenitud. Y no te da plenitud, y no te da plenitud. Entonces hay un profundo conflicto existencial hoy en las personas, que hoy se está haciendo mucho más manifiesto que antes. Y esta es la base, en realidad, de todo dolor y sufrimiento. Esta sensación de sentirme separado de la existencia y no poder conectar con ese propósito previo para el cual está. Entonces no hay completitud, no hay coherencia y no hay funcionalidad en la vida, simplemente porque no podemos recordar que nosotros en esencia estamos aquí para algo distinto de lo que normalmente nos han dicho, y es por eso que quizá la vida no te alcanza para responderte. Es que a mí me pasaba que yo sentía que la vida no podía ser nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? O sea, si la vida es solo sobrevivir, si ya naciste, ya has crecido, ya tienes hijos, bueno, ¿qué te falta? Solo morirte, ¿no? Entonces, de plano, mira tú, entrar a la vida sin pedir venir, aparecer acá en medio de la vida y luchar para sobrevivir y sabiendo que igual te vas a morir, no tiene sentido. O sea, para mí yo decía, la vida no puede ser luchar para sobrevivir y igual morirse. O sea, ¿para qué tanto esfuerzo de la vida para luego morirse igual? Entonces, no cuadraba, no encajaba eso en mi interno. Yo siento que yo tenía la intuición de que la vida era mucho más, pero que no me alcanzaban las respuestas que me habían dado, que me habían dicho mis padres, que me había dicho mi cultura, que había leído, que había entendido. Yo intuía que hay algo más. Seguramente te está pasando. Mira, si es que estás viendo este video, es muy probable porque tienes esa pregunta, porque esto simplemente te está resonando. O sea, no es casual que estés viendo este video, ¿correcto? Entonces, aquí vas a comprender que esta esencia, este ser esencial, cuya naturaleza lógica es la perfección, la inclusividad y la convergencia de todos sus elementos, este punto esencial que está fuera de la existencia, es un punto de vacío que no existe, decidió entrar en la existencia, que ya es un margen de errores, un margen de imperfección, para hacerse una pregunta: ¿cómo sería no ser lo que esencialmente soy? Entonces, de alguna manera vamos a decir que esta pregunta, ¿sí? Acá se hace una pregunta, se desdobla esta esencia para experimentar, y esto va hacia el pasado,
para experimentar justamente el no ser, para experimentar lo que no somos. Vamos a llamarle a esta pregunta una distorsión. ¿Qué es una distorsión? Es una pregunta en lo profundo, es un programa, ¿sí?, que opera con una lógica muy puntual, que nos lleva, que nos aleja de lo que esencialmente somos, para poder ver los elementos de la existencia por separado. Pero ya que yo puedo conocer lo que no soy, ahora puedo recordar lo que sí soy. Y a este otro movimiento de la conciencia le vamos a decir que sería la respuesta. La respuesta. Entonces, esta respuesta, ¿sí?, sería como la torsión. ¿Sí? Entonces, en el pasado la pregunta, en el futuro la respuesta, en el presente el eje del ser. Eje del ser, eje del propósito, eje X, pasado, futuro, eje de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras nosotros no podamos reconocer nuestro ser esencial, estamos atrapados dando vueltas en las experiencias. No podemos torsionar las distorsiones. Entonces nuestras vidas y las distorsiones se están repitiendo continuamente. ¿Qué pasa cuando podemos reconocer ese enlace legítimo con nuestra esencia? Esa esencia empieza a equilibrar la ecuación de nuestra vida y nos permite entrar en un proceso ya no de repetición, sino en un proceso de espiral de retorno a esa esencia original que somos. Y esto es una torsión de lógica, porque hacia aquí hay una lógica que tiende a la separación, ese conflicto existencial por medio del cual yo me siento separado, y esta lógica, vamos a llamarle la lógica divergente, nos lleva hacia alejarnos de nuestro ser esencial. Y esta lógica de la torsión es una lógica más bien convergente, es la lógica del retorno, es la lógica original de tu ser. No es que esta sea mala y esta sea la buena, simplemente que son dos instancias de perspectiva lógica que nos va a permitir hacernos la pregunta y al mismo tiempo hacernos la respuesta. Esta ley física del desdoblamiento del tiempo es la base física, es la base lógica y científica del coaching biológico. Esto es mucho más amplio, seguramente vas a encontrar información sobre la ley del desdoblamiento del tiempo y puedes encontrar más videos, pero quiero contarte en este video breve por qué es importante que nosotros definamos esta primera pregunta. Entonces, ¿quiénes somos en esencia? No somos solo este cuerpo, somos algo mucho más, y eso ya lo intuías, eso ya lo sabes. Pero entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Para qué estamos aquí? Quizá acá estamos para experimentar el no ser, lo que no somos, para reconocer nuestro ser esencial, lo que sí somos. ¿Sí? Por eso los conflictos, por eso las distorsiones, por eso cada cosa que nos sucede tiene un propósito previo. Si a ti se te pudiera brindar, si tú pudieras hacerle esta pregunta a la vida, quiero ver el orden esencial de cada elemento que está en mi vida, tú no podrías tener conflictos con la realidad, no podrías tener conflictos con tu vida. Si tú pudieras anticipar el propósito de cada cosa que ocurre, simplemente vas a ver lo perfecto de cada cosa. Entonces no va a haber conflicto con la realidad. ¿Por qué sufrimos? ¿Dónde está la capacidad de sufrir? Precisamente en que, como no comprendemos el sentido previo que tiene cada experiencia, luchamos para cambiar la realidad, luchamos contra la realidad creyendo que la realidad es una equivocación, cuando en realidad, valga la redundancia, cuando la verdad es que la realidad es la respuesta más bien a dónde estamos y qué lógica nos está operando. ¿Sí? Entonces, cada escenario de nuestra vida tiene un sentido previo. Frases típicas de nuestro hablar cotidiano. Bueno, déjalo, por algo sucederán las cosas. Ese algo tiene que ver con eso que la esencia sabe, nuestra esencia de ser, nuestro ser más profundo. Eso de por algo será que ocurren las cosas, tiene que ver con ese propósito previo para el cual tú estás aquí. Cuando tú puedes
reconocer, porque el propósito no es algo externo. Cuando nos referimos a propósito en el coaching biológico, no estamos refiriéndonos a una misión externa, que tú te vayas en un peregrinaje o a que hagas una obra de caridad o que dones dinero. No. Cuando hablamos de un propósito, no hablamos de una meta que tú vas a realizar. Cuando hablamos de propósito, estamos refiriéndonos, me refiero a algo que tú vas a poder reconocer en tu interno. Es algo desde tu interno que se te informa para que tú puedas darte cuenta de cuál es el sentido con el que están ocurriendo las cosas en tu vida. Cuando tú ves el sentido previo, la experiencia se ordena, ¿sí? Entonces va a haber más coherencia, va a haber más funcionalidad, vas a poder reconocer en cada error, en cada distorsión. Esa distorsión va a encontrar un camino para torsionar en una nueva versión. Entonces vamos a ir dándonos cuenta que los errores nos van permitiendo expandir la frontera de quiénes somos, de quién eres, te vas a ir reconociendo cada vez más, cada error te va a iluminar. El error es un combustible, ¿sí? Que normalmente el error está asociado al pasado. El error es un combustible para una nueva versión de ti mismo. El error, repito, el error es un combustible para una nueva versión de ti mismo. El error te va a mostrar ese aspecto distorsionado tuyo. Y ese aspecto distorsionado tuyo al torsionar, te va a permitir iluminar un aspecto que no podías ver de ti mismo. Por eso cada conflicto en realidad lo que nos hace es, nos amplía la conciencia de quiénes somos. Ese es el propósito de los conflictos. Entonces la vida, en la finalidad, decíamos que la vida nos está entrenando para que nosotros podamos ampliar nuestro criterio, nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas, ampliar tu mente, ampliar la mente. ¿Les suena esto? Entonces la vida es ese entrenarnos, y hay una dinámica lógica en este proceso que lo vamos a ir desglosando muchísimo más en el video número 2 y video número 3, donde vamos a hablar de esos errores de percepción. ¿Sí? ¿Qué es un error de percepción? Vamos a hablar más a fondo de qué es la percepción, vamos a hablar de los errores de percepción. Seguramente en el video 2 y 3 vamos a desglosarlo más profundo, y por qué además decimos que la biología es un instrumento para explorar la realidad, es un instrumento para explorar la existencia, ¿sí? La biología es sabia y es un lenguaje que nos va a hablar. Bueno, esto fue Coaching Biológico, muchísimas gracias. Mi nombre es Paul García, soy el Dr. Paul García, y seguramente nos vamos a ir viendo con más videos. Pasa la voz que estamos en este canal, comparte este video, hazlo llegar a quien pueda ser que lo necesite, que le haga falta. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Intifada